Buenas noches a todos. Vamos a actualizar datos de la pandemia en Chile, región, provincia y nuestra comuna de Porranque con datos al día 30 de junio de este año. Los casos acumulados totales a nivel nacional, ¿cierto? Que es la curva que debemos aplanar, la cual debemos llevar a una meseta hacia el final en la parte superior, ¿cierto? Dice que a la fecha 29 de junio, al reporte del día de ayer, teníamos 275.999 casos acumulados totales en, en nuestro país, ¿ya? La línea punteada que se ve en la parte superior, ¿cierto? Representa el aumento brusco de 31.000 casos que se notificaron de forma tardía, los cuales agregó el Ministerio de Salud al reporte total. Los casos acumulados por millón de habitantes. Bueno, aquí vamos siendo uno de los países que va liderando, ¿cierto? Hay algunos otros países que presentan mayor cantidad de casos totales por millón de habitantes, pero la verdad es que son países que tienen muy baja población, ¿ya? Podemos comparar aquí a Chile, ¿cierto? Por ejemplo, con Estados Unidos o con el Reino Unido y vemos que estamos en un nivel muy, muy alto de casos confirmados por millón de habitantes, ¿ya? De hecho, aquí en este gráfico que se colocó, o coloqué en realidad a algunos países de diferentes continentes. Por ejemplo, está Sudáfrica, está Australia, Oceanía, ¿cierto? Coloqué a Alemania, que ha sido un país que ha tenido un muy buen control de la epidemia. Está Italia, el Reino Unido y Estados Unidos allá en Norteamérica, para hacer una comparación de Chile con diferentes países de otros continentes, ¿ya? Los casos diarios. Esta es la curva que en realidad debemos aplastar. La curva de casos totales es la que debemos aplanar, ¿cierto? Y llevar a una meseta. Y esta, que es la curva de casos diarios, es la que nosotros debemos aplastar y llevar a cero, ¿ya? Si se dan cuenta, fuimos subiendo, ¿cierto? Desde principios de marzo, cuando se notificaron los primeros casos, hasta que a principios de mayo esto se explotó, ¿cierto? Y los casos comenzaron a aumentar de forma brusca. En las últimas 2 semanas hemos tenido un descenso en la cantidad de casos, pero eso es más que todo porque los casos semanales a nivel de la región metropolitana han ido disminuyendo. Claro que a esto también se debe sumar el subreporte, ya que es algo de lo que vamos a hablar un poquitito más adelante. Bien, para entrar en contexto y que nuestra comunidad pueda entender un poquitito más, ¿cierto? Las curvas de una epidemia ya siempre siguen esta forma. Van en subida, ¿cierto? Se llega a un pic y después comienza la bajada, ¿ya? Podemos decir de que esto es una curva muy normal, ¿cierto? Donde hay una subida y una bajada que tienen la misma velocidad, ¿ya? ¿Cuál es el caso de la curva real del SARS-CoV-2, del coronavirus que nos está afectando actualmente? La curva de subida es una curva rápida, acelerada, y la curva de bajada es una curva lenta, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Ponemos una curva aceleradamente rápida al subir y una curva lenta al bajar. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si miramos los casos confirmados de forma diaria en diferentes países. Por ejemplo, podemos ver, ¿cierto?, que en diferentes países, en diferentes continentes, ¿ya? Al principio la curva sube de forma acelerada y después en todos los países la curva baja de forma lenta, ¿ya? Ahora, esta bajada no significa que siempre vaya en descenso, sino que pueden haber algunos rebrotes entre medio, como el caso de Alemania, ¿cierto?, o de Reino Unido, que han tenido varios rebrotes, o el caso de Australia, ¿cierto?, que llevó su cuenta casi a cero y ha comenzado a subir nuevamente en los últimos días. Ahora tomar en cuenta que este gráfico está en escala logarítmica, ¿ya? Aquí 10 casos, 100 casos, 1000 y después 10.000, va subiendo, ¿ya? ¿Qué sucede si se relajan las medidas de forma prematura? En el caso, por ejemplo, de Chile, hay muchas comunas y en regiones que están completamente en cuarentena, como la región metropolitana, ¿cierto? Pero la idea es llegar a un punto en que realmente se haya cortado la cadena de transmisión y la trazabilidad sea de un alto porcentaje y la positividad sea inferior al 10%, que es lo que recomienda la OMS, ¿cierto? Para desescalar las medidas de confinamiento. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede si se relajan las medidas de forma prematura. Veamos el caso de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos al principio es cierto, como yo les decía, una curva muy acelerada de subida, ¿ya? Y la curva de bajada siempre va a ser lenta. Pero ¿qué es lo que sucede? Si llega un punto en que vamos en claro descenso, ¿cierto? Y las medidas se relajan de forma prematura, pasa lo que le sucedió a Estados Unidos. Relajó medidas y la misma curva se aceleró nuevamente y la cantidad de contagios fue mucho mayor y ha sido mucho mayor hasta ahora
que lo que fue la primera ola de infección. Es decir, Estados Unidos iba en franco descenso, ¿cierto? Y por relajar medidas de forma anticipada, nuevamente hacia arriba. Vemos el caso de Chile, ¿cierto? Que está en la parte inferior del gráfico. Se ve una parte irregular en la curva, ¿cierto? Pero eso es porque, como aquí están tomados los casos promedios de una semana, ya hubo una semana en la que se notificaron 31.000 y tantos casos de forma tardía. Por lo tanto, eso elevó el promedio de casos diarios, ¿ya? Así que la idea es no relajar las medidas. Bueno, y respecto a esto, entonces, ¿nosotros a nivel nacional vamos mejorando o vamos empeorando? Vamos a mirar por región. A nivel metropolitano, claramente hay un descenso en la cantidad de contagios de forma semanal. Ahora, eso no significa de que la epidemia vaya mejorando. La epidemia sigue y seguimos igual de mal. Lo que sucede es que el contagio solamente se desaceleró y falta que, por ejemplo, aparezcan nuevos contagios en algún lugar, ¿cierto? Que sean sin trazabilidad, varios contagios sin trazabilidad, y eso va a acelerar nuevamente la curva y la elevación del contagio, ¿ya? Vamos a mirar por región. Como decíamos anteriormente, metropolitana va bajando, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en las otras regiones? Arica y Parinacota hacia arriba, subiendo. Cada vez que veamos este recuadro rojo, ¿cierto? En la parte derecha de los gráficos es porque aquí los datos están incompletos, todavía faltan agregar datos, ¿ya? Estos gráficos, los siguientes, todos de las regiones, están hechos en base al último informe epidemiológico que emitió el MinSal y por lo tanto, como el MinSal, perdón, el DEI, ¿cierto?, que emite el informe epidemiológico, va agregando datos de forma retroactiva. Entonces, puede que estos últimos casos varíen, nunca hacia abajo, siempre van a ir aumentando, ¿ya? Entonces, el caso de Arica y Parinacota va subiendo, ¿cierto?, en claro ascenso. El caso de Tarapacá, ya que se parece mucho al caso de la región metropolitana, va en un franco descenso, por el momento ya al parecer alcanzó su pic, pero en las demás regiones, Antofagasta en la parte superior todavía subiendo, no sabemos si alcanzó el pic todavía. Atacama en franco ascenso, no ha dejado de aumentar la cantidad de contagio en Atacama. Es muy importante notar que es muy probable que en una o dos o quizás 3 semanas Atacama, Biobío y el Ñuble y O'Higgins sean los nuevos centros de la epidemia en Chile, ¿ya? Como decíamos, Atacama subiendo, Coquimbo de la misma manera hacia arriba, subiendo la curva de contagio. Valparaíso al parecer ha llegado a un pic, todavía no lo sabemos porque faltan agregar datos en la última semana epidemiológica, ¿cierto? O'Higgins, como les decía, hacia arriba, también subiendo en claro ascenso, no ha tenido disminución de la cantidad de contagio. El Maule hacia arriba también subiendo, ¿ya? El Ñuble también va en claro ascenso. Biobío también en claro ascenso. La Araucanía al parecer ha tomado el camino cierto de la región metropolitana también y de Tarapacá y ha ido disminuyendo la cantidad de contagios. Los ríos se han mantenido al parecer francamente estable, ¿cierto? Han tenido casos, pero no han sido muchos. Al parecer llegó a un nuevo pic de contagio, ¿cierto? Y va descendiendo en los últimos días. Los lagos hacia arriba también subiendo, al igual que otras muchas regiones, ¿cierto? El caso de Aysén, que claramente por un tema geográfico tiene mucho menor conectividad, ¿ya? Ha presentado muy pocos casos, pero aún así, aunque sean muy pocos casos, en las últimas semanas ha ido al ascenso. Magallanes, que tuvo un fuerte pic de contagio, ¿cierto? Al principio, donde se cuarentenó Punta Arenas y otras localidades por allá, ¿cierto? Alcanzó un nuevo pic de contagios, como una segunda ola, por decirlo de alguna manera, y ahora va en descenso, ¿ya? Entonces, ¿vamos mejorando o vamos empeorando? La verdad es que hay una mejora, pero es muy leve, ¿ya? Seguimos igual de mal. La prevalencia de casos activos, sobre todo en la región metropolitana, es altísima. Los últimos informes del Consejo Asesor y de algunos comités de científicos, ¿cierto?, que asesoran al Ministerio de Ciencia, dicen que en muchas comunas de la región metropolitana, por ejemplo, el R efectivo, que es el que mide la aceleración de la epidemia, ¿cierto?, está nuevamente acelerando su crecimiento, ¿ya? El contagio se desaceleró, pero la cadena de transmisión sigue y muchas regiones van en aumento. La leve mejoría, por decirlo así, solamente se nota porque han disminuido los casos semanales a nivel metropolitano, pero Chile no es Santiago.
la desaceleración del contagio también se le debe sumar el subreporte de casos, ¿ya? Ahora, ¿qué es el subreporte? Lo que sucede es que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile emite un informe de COVID paralelo a lo que emite el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y determina que un 53% de los casos sintomáticos no se están reportando. Y eso pasa principalmente porque la gente no está yendo a consultar, ¿ya? Y eso pasa porque, por ejemplo, puedo tener síntomas leves, me quedo en casa, ¿cierto? Y no voy a consultar. Aquí la estrategia es que ante cualquier sintomatología respiratoria o algún síntoma o signo, ¿cierto?, asociado a coronavirus, yo debo consultar para descartar cualquier tipo de contagio por algún otro virus o por SARS-CoV-2, ¿ya? Para lograr frenar la cadena de contagio, ¿ya? Los fallecidos confirmados por coronavirus, ¿ya? Estas tablitas están obtenidas del último informe epidemiológico que emitió el Ministerio de Salud, ¿cierto? Donde dice que las defunciones y mortalidad, ¿cierto? Por casos COVID confirmados. Al día de ayer habían 6.089 personas con muerte confirmada por laboratorio, ¿cierto? Por coronavirus, ¿ya? A eso debemos sumarle que hay 2.846 personas sospechosas de haber muerto por coronavirus, es decir, tenían toda la signología y el cuadro clínico, ¿cierto? En la ficha clínica salía que estaban con insuficiencia respiratoria o que estaban infectados por COVID, pero no se les realizó un examen de PCR y por lo tanto se les toma como sospechosos. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos la suma, llevamos a la fecha, ¿cierto? 8.935 personas fallecidas, ¿ya? Si hoy día fuera el pico, o quizás lo fue hace una semana, o quizás lo va a ser en 2 semanas, esto no lo podemos saber lamentablemente, solamente lo vamos a saber en muchas semanas más adelante cuando ya realmente la cadena de contagio haya disminuido. Entonces, si hoy día fuera el pic y llevamos cerca de 9.000 muertes y sabemos que la curva de bajada es más lenta que la de subida, lamentablemente, sí o sí, durante la bajada van a haber aproximadamente otras 9.000 defunciones, ¿ya? Y esto es catastrófico porque lamentablemente si sumamos estas cifras, ¿cierto? Llegaríamos a las 18.000 víctimas, ¿ya? Y no podemos hacer nada para evitar que la otra mitad de los fallecidos que va en la curva de bajada disminuya. Todas las estrategias tienen que ir centradas a evitar de que mueran más personas de las otras 9.000 que ya van a fallecer cuesta abajo. Eso es lo que tiene que importar, ¿cierto? Y por lo cual hay que hacer medidas de confinamiento que sean estrictas y reales y llegar con ayuda a la gente para que pueda hacer una cuarentena de forma efectiva. Podemos ver acá, ¿cierto?, los casos diarios confirmados, las muertes diarias confirmadas por coronavirus, ¿cierto? Y vemos que en todos los países hay una subida brusca, ¿cierto? Y la bajada es más lenta. Por ejemplo, como el caso de Italia, el caso de Reino Unido, ¿cierto? O el caso de Alemania. Siempre la curva de bajada es más lenta, igual que la cantidad de contagios. Ahora recordar que la curva de fallecidos va aproximadamente retrasada entre 2 y 3 semanas respecto de la curva de nuevos contagios, ¿ya? El caso de Chile, ¿cierto? Nosotros todavía estamos en la parte superior de la curva, elevándose aún, ¿cierto?, en la cantidad de muertes diarias por millón de habitantes por coronavirus, ¿ya? La ocupación de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional al día de ayer en la encuesta Sochimi, ¿cierto?, habla que de 2.757 camas disponibles habían 2.456 camas ocupadas. De esas, solamente 1.702 estaban ocupadas por pacientes con coronavirus 19, ¿cierto?, en ventilación mecánica invasiva, una cifra que realmente es alarmante. La ocupación UCI a nivel regional, muchas regiones están por sobre el 75%, que es el umbral de preocupación, ¿cierto? Y hay muchas que están sobre el 80%, sobre todo en la zona norte del país, desde la región de O'Higgins hacia el norte, ¿cierto?, donde se presenta el mayor porcentaje de ocupación. En el caso de nuestra región, la región de los lagos, ¿cierto?, tenemos un 67% de ocupación de camas UCI, según la última encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que la van actualizando de forma diaria.
Los casos acumulados y diarios en la región de los lagos, podemos ver que la línea celeste, ¿cierto?, representa la cantidad de casos diarios y las barras azules representan la cantidad de casos acumulados. Lo importante de ver aquí son los casos diarios. Nosotros vamos al alza, ¿cierto?, en las últimas semanas y podemos ver en esta línea amarilla que se trazó, ¿cierto?, que es el promedio móvil de 7 días, donde vemos que nuevamente la cantidad de contagios nuevos va al alza durante las últimas semanas. Eso sí, durante los últimos 5 días ha tenido un leve descenso, pero para poder marcar tendencia tenemos que esperar al menos una semana más. En nuestra comuna, ya en Purranque, lamentablemente hoy día se informó un nuevo paciente confirmado, ya por lo tanto tenemos 2 pacientes activos. De la cantidad de recuperados, ¿cierto? Tenemos 70 y por suerte no tenemos fallecidos que lamentar en nuestra comuna. Se han realizado más de 1000 exámenes PCR en nuestra comuna, ¿cierto? 1287, de los cuales solamente 72 han sido positivos, ¿ya? Si nosotros llevamos esto a un gráfico, ¿cierto?, para ver cómo se ha comportado la curva de la epidemia en nuestra comuna, acá en Purranque, podemos ver que al principio, ¿cierto?, a finales de marzo comenzaron a aparecer los primeros casos, tuvimos una pequeña ola, tuvimos un valle, ¿cierto? Y más o menos hace un mes atrás fue cuando tuvimos una gran cantidad de contagios en una sola semana, lo que elevó la incidencia de 14 días muy alto, ¿cierto? Y tuvimos varios días con varios casos activos. Afortunadamente hemos llevado esa curva a piso, la hemos aplastado, ¿cierto? Y la incidencia la hemos llevado casi a cero, aunque en la próxima semana y desde este día en adelante, ¿cierto?, va a aumentar aquí un poquitito en la parte final porque se ha confirmado un nuevo caso, ¿ya? Puntos importantes a tomar en cuenta. Lo mismo que se repitió la semana pasada, las cuarentenas tienen que ser preventivas y no reactivas, ¿ya? Hay muchas comunas dentro de nuestro país que deberían estar en cuarentena. Ahora, obviamente hay un cruce, ¿cierto? Una disputa entre lo que significa realizar cuarentenas y el hecho del empleo, ¿cierto? Porque es muy probable que si yo realizo cuarentenas, vamos a disminuir la cantidad de ingresos que reciban muchas personas que trabajan y viven con lo que ganan en el día a día, ¿cierto? Lo otro importante es el plan de desescalada. Es muy probable que ya debería estar, de hecho, el Ministerio de Salud debería impartir, ¿cierto? O empezar a crear un plan de desescalada para las medidas de confinamiento. Es decir, cuando lleguemos a qué incidencia cada 100.000 o cada 10.000 habitantes debemos terminar una cuarentena, qué positividad tenemos que tener para terminar una cuarentena. Lo que se recomienda es que, por ejemplo, a nivel mundial, la OMS recomienda tener una positividad inferior al 10% en una zona o región determinada para estimar que se debe retirar una cuarentena. Además, en Alemania, por ejemplo, estiman que tener una incidencia menor a 5 cada 10.000 habitantes una medida controlable, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo deberían desestimarse cuarentenas. De ahí hacia arriba tiene que empezar a tomarse medidas estrictas para que la epidemia no se salga de control. También debemos seguir suponiendo que todos estamos contagiados. Recordar el gráfico que mostramos, ¿cierto?, del subreporte, que habla de que aproximadamente el 50% de las personas no se están reportando debido a que hay una falta de consulta, ya, por cuadros respiratorios. También lo importante a notar, ¿cierto?, es que se debe cortar la movilidad entre regiones, ¿ya? Los viajes interregionales e interurbanos deben ser limitados, ¿ya? En las zonas donde hay cuarentena deben haber solamente viajes interurbanos e interregionales, ¿cierto?, para personal esencial, en este caso de salud. Y obviamente los aeropuertos tienen que entrar en las zonas de cuarentena. Ver el caso de Calama, por ejemplo. Calama es una catástrofe y eso pasa porque se realizó cuarentena, ¿cierto?, en el radio urbano, pero fuera del radio urbano está el aeropuerto y sabemos que en Calama la actividad minera es muy importante. ¿Y de dónde viaja gente a Calama? Desde todo el país. Y por lo tanto la cadena de transmisión no se va a cortar si no se cierra el aeropuerto en Calama. Las actividades extractivas en regiones también, ¿cierto? Lo que imposibilita a veces realizar la cuarentena y está demostrado que la laxitud de las medidas
está relacionada con múltiples pics en la curva de bajada en una pandemia, ¿ya? Podemos mostrar aquí en esta tablita, ¿cierto?, que fabriqué, en la cual muestro la incidencia en 7 días para cada comuna, y debemos determinar que cada comuna no debe superar los 5 casos cada 10.000 habitantes. En el caso de esta tabla podemos ver, por ejemplo, que Puerto Montt está sobre los 4, ¿ya? Yanquihue está sobre los 4 y hay dos comunas que están en rojo, que son Frutillar y Curaco de Vélez. Es una tabla que voy a ir actualizando y publicando de forma diaria para que las puedan buscar en las redes sociales y saber qué comunas están en indicadores rojos, qué comunas están con preocupación y cuáles están en verde. En el caso de nuestra comuna de Porranque, ¿cierto?, tenemos nuestros dos indicadores verdes, ¿ya? Existen muchas tablas en internet, muchos modelos, ¿cierto?, o tablas informativas de varios expertos, ¿ya?, las cuales tienen muchos y mejores más datos. Yo utilicé información acotada y la hago en base solamente a reportes Seremi de salud de los lagos. Bien, eso sería. Muchas gracias.